de todo esto que vamos a ver. Siendo conscientes de la batalla que enfrentamos siempre, que estamos en un mundo natural, a la vez en un mundo espiritual. Vivimos en dos mundos. Eso hablamos hace 8 días. ¿Quién estaba hace 8 días acá? ¿Se acuerdan? Entonces, tú estás en dos mundos. Tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y ya no vives con temor, ya no estás asustado por las cosas que puedan pasar, porque tú crees que más que vencedor eres en Cristo y que tú puedes ganar cualquiera que sea la batalla que enfrentes, la puedes ganar. En Cristo todo es posible. Todos somos más que vencedores en Dios. Y tenemos que tener una actitud de soldados. Eso también lo hablábamos. Que yo fui llamado a pelear, a ser un soldado de Jesús. Que mi batalla es desde una posición. Yo no me bajo al mismo nivel del diablo, los demonios a pelear. No, yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde ahí peleo. La victoria ya es mía. Jesús conquistó, ganó, cuando en esa cruz murió y luego de la muerte resucitó y me entregó su victoria a mí. Todo el poder lo tengo yo. Satanás fue derrotado, exhibido públicamente juntamente con sus demonios y ya fue despojado de todo su poder. Que en este momento el único poder que tiene Satanás es el que tú le das, no más, porque el poder fue entregado en tus manos. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? El poder Dios te lo entregó a ti. Y cuando tú eres consciente de esta verdad, entonces tú tienes una actitud de pelea, vas a la ofensiva. El peligroso eres tú. El enemigo te tiene miedo a ti. Tú no le tienes miedo a él te tiene miedo a ti. Debe ser así. Tú no estás ahí amedrentado pensando que vas a terminar acá, que esto no tiene solución, sino que dices: yo estoy en Cristo y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No obstante, también tenemos como verdad absoluta que esta batalla se gana es con su poder y no con el mío. ¿Eso está claro? O sea que yo debo tomar poder de Él, fuerzas de Él y seguir luchando. Porque mis fuerzas se agotan, mis fuerzas llegan a un punto en el que ya no doy más. Pero las fuerzas de Dios nunca se acaban. Por lo tanto, debemos fortalecernos en Él. Justamente voy para esta cita de Efesios capítulo 6, versículo 10. Hoy te quiero hablar de la armadura de Dios. Antes de forjar esas armas, tomarlas en tus manos y salir al ataque, tú necesitas tener la armadura puesta, porque es el mecanismo de defensa que Dios te facilitó para que tú puedas estar firme en contra de las acechanzas del diablo. Asimismo lo dice, ya lo leeremos acá en Efesios capítulo 6. Dice así, léelo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién nos fortalecemos? ¿De quién tomas tu fuerza? Del Señor. O sea, esta batalla no es tuya, esta batalla es en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que el día malo viene. Claro, aquí dice la palabra del Señor. Ponte la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, no es opcional, los días malos vienen, el enemigo ataca, tenemos enemigos espirituales, hemos hablado de esto ya desde hace 8 días, tú tienes que enfrentarlos, tienes que saber que las armas que Dios te dio no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y que cuando el enemigo viene y te hace el día malo, cuando todo se pone difícil y parece no haber salida, tú tienes que estar vestido con esta armadura para que puedas resistir. O sea que la armadura es para resistir. Digan conmigo: resistir. Todas las armas que veremos desde dentro de 8 días en adelante son atacar, ¿no? Cómo pelear, pero lo de hoy es
cómo resistir, necesitas ponerte una armadura para que puedas aguantar ahí mientras el enemigo te ataca, mientras pasa el día malo, porque el día malo pasa. Ahí dice la palabra, cuando haya terminado ese día malo, tú puedas estar firme. ¿Quieren permanecer firmes en Dios? ¿Vamos a soportar ese día malo? Claro que sí. Necesitas esa armadura. Y dice el versículo contra las acechanzas del diablo. O sea, el enemigo acecha. Hace 8 días también hablamos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice que vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe, entendiendo que los mismos padecimientos los sufren todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Es una lucha de todos aquellos que creen en Dios. Tienen un enemigo, un adversario que se llama diablo, Satanás, junto con un séquito de demonios muy grande, la tercera parte del cielo, calcula, porque Satanás era un ángel, ¿no? ¿Se acuerdan? Y él fue arrojado del cielo. En Apocalipsis nos dice que el dragón, el gran dragón, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, lo cual vemos a la luz de la Biblia que la tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás a la tierra. Todos ellos cayeron, entonces hay miles, millones de demonios. La tercera parte de los ángeles del cielo vinieron a la tierra castigados porque habían 3 arcángeles, no es el tema, no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero habían 3 arcángeles, ¿no? Gabriel, Miguel, y ahí estaba también Lucifer, y entonces Lucifer pecó y él fue lanzado a la tierra con todos sus demonios, y ahí todos sus ángeles fueron lanzados a la tierra, y están acechando, están buscando cómo destruirnos, están todo el tiempo buscando cómo matarnos, cómo robarnos. Dice la palabra del Señor que a eso vino Satanás. Hace 8 días hablábamos también que en él no hay nada bueno, que los demonios son malos, malos, re malos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están acá? ¿O se fueron? No, acá están. Los demonios, Satanás es muy malo, pero yo debo estar firme. Pero acá la palabra nos está enseñando, para poder permanecer firmes necesitamos ponernos esa armadura. Y hoy quiero hablarte de esa armadura. No sé, quizás has escuchado muchas predicaciones al respecto, yo sé, es un tema muy predicado. Hoy simplemente quiero darte lo que Dios me dio para ti, porque hay mucha tela por cortar en este tema. Solo quiero ser muy puntual en lo que Dios me dio, tratando de ir a la raíz, al texto original. Busqué, estudié mucho traté de estudiar para poder darte esta predicación. Bueno, entonces, ¿cuántos tienen el corazón abierto para lo que Dios tiene hoy? ¿Cuántos están dispuestos? Dice la palabra, continúa leyendo conmigo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces esta armadura consiste en las siguientes partes. Número 1, el cinturón de la verdad. ¿Sí? Dice la palabra, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Número 2, la coraza de justicia, que cubre pecho y espalda. Número 3 está el apresto del evangelio de la paz, es decir, los zapatos que se pone un soldado. Esto va en los pies, ¿no? Tienes que ponerte en los pies el apresto del evangelio de la paz. Número 4, el escudo de la fe, sobre todo, porque el escudo te cubre completamente, te cubre todo lo que tú eres. Tienes que tener ese escudo porque él no solo cubre una parte de ti, sino cubre completamente toda tu vida, el escudo de la fe. Y número 5, el yelmo de la salvación, que es un casco, ¿no? Como una especie de casco que tú te pones en tu cabeza. Ese es el yelmo de la salvación. Y después nos habla de 2 cosas más: la palabra de Dios como espada y la oración, orando en todo tiempo, dice el versículo. Entonces esa espada, que es como, aquí nos habla de las 2 primeras armas que veremos dentro de 8 días, yo creo. Está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra, y la oración, que es otra arma muy poderosa que tenemos los cristianos.
¿Cuántos saben que orar es muy poderoso? Bueno, pero esas dos no las voy a tratar hoy porque son más como arma, aunque son parte de la armadura de Dios. Voy a hablar más de lo que tiene que ver con esas partes de defensa que todo hijo de Dios debe portar. Entonces, comencemos. Número uno, ¿cuál es? ¿Ya se les olvidó? El cinturón de la verdad. Esa es la primera parte. El cinturón de la verdad cubre los lomos. ¿Qué parte del cuerpo es los lomos? Es desde las costillas hasta la cadera. Esta parte que está acá como la cintura, tanto frontal como también en la parte de atrás del cuerpo, es una parte muy vulnerable porque no hay huesos allí. Y están alojados órganos vitales, órganos muy importantes del cuerpo en esta parte. Por eso es una parte que toca proteger muchísimo. Si a una persona le clavan un cuchillo ahí, no tiene nada que le proteja realmente, no hay como un hueso o algo que pueda proteger ahí, sino que puede entrar derechito y hacer daño en alguno de los órganos del cuerpo. Entonces, los lomos es una parte del cuerpo que toca proteger y es la primera que nos dice acá como armadura de Dios. Tú tienes que inicialmente cubrir tus lomos con la verdad. Con la verdad, interesante, ¿no? Verdad, antónimo de mentira. El arma, tú tienes la verdad para poder destrozar la mentira. ¿Tú cómo vences al enemigo? Con la verdad. ¿Es así o no es así? La verdad de Dios, lo que dice la Biblia es la verdad. ¿Y el diablo cómo quiere destruirte? Con la mentira. Él te miente, él te dice que estás enfermo, él te dice que estás mal, que tu hogar se va a terminar, que ese matrimonio ya no funcionará. Todo eso te dice el enemigo. La mentira, porque todo eso es mentira. No es la verdad. ¿Por qué sabemos que no es la verdad? Porque no es lo que Dios dice. Pero tú lo quieres tomar como verdad, es tu problema. O sea que la enfermedad no es una verdad, no lo es. Pero si el médico me dijo que estoy enfermo, sí, pero Dios no dijo eso. Es una mentira del enemigo. Tú necesitas ceñir tus lomos con la verdad para estar firme y resistir. Porque si no tienes la verdad puesta en tus lomos, pues terminarás creyendo las mentiras. Y si crees las mentiras, comienzas a ser parte de eso y como dice la palabra, conforme a tu fe será hecho. Si tú pones tu fe en las mentiras del enemigo, pues eso va a pasar contigo. Pero si tú crees la verdad, tú tienes cómo resistir cuando el enemigo te está minando la mente con mentiras. No sé si me estoy explicando. ¿Si estamos acá o no? Ok, yo busqué en el diccionario griego la raíz de este texto porque me gusta cada vez que doy una predicación mirar la raíz para asegurarme de que estoy enseñando lo que dice la Biblia. Porque yo sé que en las traducciones se cambia el sentido al texto y no hay traducción perfecta. Todas las traducciones tienen errores, todas las traducciones son incompletas, no dicen todo lo que dice el texto. No quiero decir que sean malas, no hay que leerlas, hay que valernos de lo que tenemos, pero gracias al Señor que tenemos hoy día muchas herramientas, entonces traté de buscar como en la raíz lo que quiere decir el texto. Lomos es la palabra eneimi, eso significa, o esa es la palabra griega para traducir la palabra lomos. ¿Y sabes qué significa? Préstame atención porque esto es poderoso. Significa tener dentro. Tener dentro. ¿Qué dice el versículo? Ciñe tus lomos con la verdad. O sea que lo que quiere decir el versículo es, debes tener dentro la verdad. Interesantísimo lo que les voy a decir. Los teólogos coinciden, la mayoría, en que el espíritu del hombre se encuentra acá, en el vientre. ¿Sí o no? No acá está el alma, pensamientos, emociones, voluntad. Y no es el corazón como el músculo que bombea sangre. Porque cuando la palabra habla de corazón no se refiere a ese músculo. Se refiere al espíritu del hombre o al alma del hombre o a las dos, que es la parte espiritual nuestra. Por lo tanto, cuando dice acá, debes tener dentro la verdad de tus lomos, dentro de tus lomos la verdad, esto tiene un significado demasiado poderoso, porque es meterte la verdad justamente ahí, donde está tu espíritu, donde la palabra de Dios se almacena, donde la palabra de Dios cobra vida. ¿No te parece hermoso eso? Es hermosísimo.
Dice ahí la palabra, tienes que poner dentro la verdad, no acá. No dice en la cabeza. Ya ahorita vamos a hablar un poquito del pensamiento, del alma, porque para eso está el casco de la salvación, pero ya vamos a hablar de eso. Está diciendo por ahora es en el espíritu. Tú debes amontonar la verdad, poner mucha verdad en tu espíritu, porque eso será lo que te hará resistir cuando el enemigo te ataca. Es revelación, el acto mismo del Espíritu Santo cuando toma la palabra de Dios del papel y la pone en tu corazón. Porque la palabra de Dios en el papel es información, pero en tu espíritu es vida. Hay una gran diferencia en saber Biblia, como mucha gente sabe, a tener revelación. Es muy diferente. Conozco cristianos por montones que tienen mucha información, saben mucha Biblia. El problema es que la tienen en su cabeza, no en su espíritu. Y como está en su cabeza, no hay efecto. Porque la palabra cobra poder es cuando está en el espíritu, cuando se mete en los lomos. ¿Sí o no? En la información no solamente un enriquecimiento intelectual que va a servir para tener argumentos, para saber cómo funciona, cómo es. No está mal, está bien aprender y poner en la mente información, pero es que el problema es que si está en tu mente simplemente es letra, pero si está en tu espíritu es vida. Y Pablo dijo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por lo tanto, la palabra que está en la mente solamente te mata. Te mata porque la misma palabra termina condenándote. Pero la palabra que está en el espíritu te da vida. Hay una gran diferencia entre las dos. Y necesitamos pasar de la letra al espíritu. Ser personas espirituales. Ciñe tus lomos con la verdad. Esto es tremendamente poderoso, porque es la primera parte de la armadura de Dios que debemos aprender, escuchar, tener para poder resistir al diablo, para que el diablo huya de nosotros. Hay algo más en el significado de la palabra lomos. Escucha, se utiliza este término para describir la parte del cuerpo, ya les expliqué, entre las costillas y las caderas. Es el lugar donde se llevaba el cinto. El dolor y el terror se reflejaban en la debilidad o el temblar de los lomos. Cuando los ejércitos iban a pelear en contra de los enemigos, era algo terrible. Es que a nosotros nos cuesta entenderlo porque nunca hemos vivido algo así. Pero trata de ponerte un momento en el lugar de un soldado de esos que se paraba con su ejército y al frente estaba el ejército enemigo con lanzas, con jabalinas, y era un asunto de vida o muerte. Cuando ellos se paraban ahí sabían que ese día podría ser el día de su muerte. Entonces comenzaban a llenarse de temor. Y cuando tenían miedo pensando que podrían morir, los lomos comenzaban a temblarles. Y por eso dice la palabra repetidas veces, ciñe tus lomos. Cíñete los lomos y pelea. Enfréntate al enemigo. En la Biblia tú encuentras esta frase muchísimas veces, de ceñir los lomos, porque era una acción en la que tú sentías una clase de fuerza extraña que aparecía en ti solo por el simple hecho de tener amarrados tus lomos, apretados allí. Era como si te diera una gallardía para ir en contra de tus enemigos. Y pasaba así. Ciñe tus lomos. Entonces no, los soldados no podían ir así nomás. Tenían que ponerse ese cinturón y amarrarse duro. Muchos de ellos que estaban con túnicas y venía la batalla de momento, ellos se amarraban su túnica acá y se la ceñían en sus lomos muy fuertemente para enfrentarse a sus enemigos. Todo esto que les estoy diciendo lo encontré en el diccionario bíblico, en la raíz, en el texto original. Cuando se escribieron estas palabras, se escribía en este sentido. O sea, poderosísimo. Porque Dios lo que quiere es prepararnos para esas batallas, para que estemos firmes. Ahora también significa prepararse para alguna actividad vigorosa. Tener los lomos ceñidos con la verdad significa la fuerza de adherirse a la verdad. Necesitamos estar ceñidos, tener esa verdad por dentro, no por fuera, por dentro. La verdad por fuera no hace ningún efecto en ti, pero la verdad dentro de ti es poder de Dios. Es victoria, es vida, tienes el poder de Dios.
¿Has visto personas que hablan de cosas que saben, pero no pueden reflejarlo en su vida? Sencillo, no hay revelación, solo conocimiento. Y el único que puede pasar del papel al espíritu es el Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con poder, es con el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que podemos enfrentar nuestros enemigos espirituales. ¿Por qué en el antiguo pacto ningún hombre podía enfrentarse al diablo ni a los demonios? Porque no tenían el Espíritu Santo. Tú lees la Biblia. En la antigüedad era Dios quien se hacía cargo del diablo. Los hombres no, ninguno. Ninguno tenía el poder de enfrentar al diablo, porque no tienen el Espíritu Santo dentro. Y el hombre en el antiguo pacto se encargaba de hacer justicia en este mundo natural. Por eso Dios los enviaba a pelear batallas, a acabar con ejércitos enemigos donde la degradación moral había aumentado, donde habían ritos y cosas satánicas. Dios le decía a David: toma tu ejército y ve y pelea, ve y conquista esta tierra, etcétera. Y entonces vemos ejércitos de Dios peleando contra hombres. Pero en este nuevo pacto tu batalla no es contra los hombres, porque el papel se invirtió. Ahora, como Jesús murió, resucitó de los muertos y nos entregó su Espíritu, ahora nosotros tenemos la facultad, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu para pelear en contra de Satanás y los demonios. Ahora es Dios quien se hace cargo del hombre y nosotros nos hacemos cargo del diablo. ¿Sí estamos? Ya no estoy peleando con personas. Si tú estás peleando con personas, estás perdiendo el tiempo, porque esa no es tu lucha. A las personas hay que amarlas, a las personas hay que servirles, pero al diablo hay que pelearle. Ahora Dios se encarga del hombre y nosotros nos encargamos del diablo. Eso es como lo que se invirtió aquí en el nuevo pacto. Estamos en Cristo y teniendo esta verdad clara, podemos interpretar muchísimo mejor la Biblia, para saber y entender que nosotros estamos en un mundo espiritual y que ahora, al darnos el Espíritu Santo y ponerlo en nosotros, es nuestra responsabilidad pelear y ganar estas batallas. Amén. Ok, entonces en Job capítulo 38 versículo 3, quiero que mires acá. Job capítulo 38 versículo 3. Yo no sé si alguien me puede ayudar. ¿Estás grabando? No, entonces deja así. Perfecto. No, dejen así. Dice: ahora ciñe tus lomos. Dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Quién está hablando acá? Dios. ¿A quién? A Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job? Qué libro tan interesante, ¿no? Es fascinante ese libro, aunque tiene una parte como aburridita cuando están todos los amigos de Job hablando, ¿no? Que habla uno y habla el otro y habla el otro y luego habla el otro, luego habla Job, luego el uno, el otro, y así. Hay varios capítulos ahí que es un divagar de pensamientos, de razonamientos humanos, tratando de explicar lo que está pasando, ¿no? Ellos condenan a Job, hablan cosas buenas, cosas malas. Es un revuelto de ideales en todo ese pasaje. Incluso el mismo Job está diciendo cosas ahí, y muchas de esas cosas que dice Job son necias, porque Job no entiende lo que está pasando. Job está viviendo una situación muy complicada. ¿Cuál es la situación que está viviendo Job? El diablo vino a robar, a dañar, destruyó sus cultivos, destruyó sus ganados. Satanás vino y acabó con su familia, mató sus hijos. Lo dejó sin nada después de ser una persona muy rica. Y ahora que no tiene nada, solo le queda a su esposa preciosa. Su esposa sale y lo encuentra rascándose con un tiesto porque está lleno de llagas, y se rasca con un tiesto, y la esposa le dice: ¿aún conservas tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Eso le dice la esposa, la ayuda idónea, ¿sí? Eso le dice. Y Job ahora se queda completamente solo, sin un peso, sin nada, está muy mal. Y quienes llegan, sus amigotes, ahí a mirar cómo solucionar el problema usando de sabiduría humana, Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú, son los que están hablando y diciendo muchas cosas. Eliú es el último en hablar antes de que Dios hablara. Hay un problema terrible interpretando Job,
y creo que es de los libros peor interpretados en el cristianismo, porque Job dice una serie de cosas en medio de su dolor que no son cosas correctas, pero muchos las interpretan como palabra de Dios, como algo correcto. Se les olvida que la Biblia no solamente dice lo que Dios dijo, sino que la Biblia también dijo lo que Dios dijo que dijo el hombre. Y la Biblia también dice lo que Dios dijo que dijo el diablo. ¿Sí o no? Porque tú ves en la Biblia que a veces habla el diablo o a veces habla el hombre. ¿Sí o no? Entonces tú no puedes decir, ay, esto es de Dios cuando fue el diablo que lo dijo. No. Tú debes entender que lo que Dios dijo es para tu revelación y tu crecimiento, pero lo que Dios dijo, que dijo el hombre o que dijo el diablo, es como ejemplo, como espejo para que tú aprendas las verdades, porque la Escritura muchas veces cita esto. Todo lo que está puesto en la palabra acerca de la historia, de lo que pasó, acerca de personas, están puestas allí todas estas cosas para nuestra edificación, para que aprendamos. Entonces Job dijo, una de las tantas cosas fue: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y algunos toman esa palabra como verdad. Jehová dio, Jehová quitó. Entonces fue Dios el que le puso esa enfermedad a Job. Si ven, Dios puede enfermar. Dios le quitó esas riquezas, Dios le quitó su familia. Bueno, Dios quitó, Dios dio, sea el nombre de Jehová bendito. Y le llegan problemas a su vida, el enemigo lo ataca con diferentes situaciones y dice lo mismo que Job: bueno, Dios da, Dios quita, bueno, gloria a Dios, no importa. Y no se dan cuenta que no es Dios. Lee el libro de Job. ¿Quién fue el que trajo toda esa destrucción? El diablo. El diablo hizo llover fuego para que se consumieran los cultivos que tenía Job, para que matara a sus ganados, para que sus familiares murieran. Satanás fue el que puso esa llaga en el cuerpo de Job, esa enfermedad. Ay, pero pastor, Dios negoció con Job en el capítulo 1. Préstame atención. Porque cuando Dios le dice a Job: no has visto un hombre perfecto, valeroso como él, no hay otro, ¿no has considerado a mi siervo Job?, le dice al diablo. Y el diablo le dice: claro, como tú lo tienes rodeado de bendiciones y hay un cerco de protección en su vida, en su familia y en sus cosas, pues obviamente, ¿quién no te va a amar así? Pero si tú me dejas quitarle esas cosas, si tú me dejas hacerle daño, yo estoy seguro que Job te va a maldecir. Y entonces Dios le dice: ok, hazlo, pero su vida no la toques. De ahí se pegan muchos para decir que era la voluntad de Dios, que Dios quería que así fuera. No, un momento, así no fue. Cuando Satanás pide un derecho legal, él lo hace porque esa persona le permitió algo, le abrió una puerta. Mirando con lupa el libro de Job, encontrarás un hombre lleno de temores. Él dice: lo que yo temía, eso me vino. ¿Cuántos han leído eso? Lo que yo temía, eso me vino. El temor que me espantaba vino sobre mí, dice Job. Él sacrificaba por sus hijos, por si sus hijos se habían portado mal, porque tenía miedo que estuvieran en sus rumbas haciendo cosas malas. Entonces, bien dice la palabra del Señor: lo que el hombre teme, eso le vendrá. El temor del hombre le pondrá lazo. Por lo tanto, yo sé que lo que pasó en la vida de Job es porque Job abrió puertas al enemigo, porque Job estaba lleno de temores y Satanás vino a cobrar sus derechos legales. Él vino a cobrar sus facturas y Dios se somete a su palabra. Dios no pudo hacer nada, no porque no pueda, sino porque Él se somete a su palabra. Entonces vino Satanás a tratar de destruir a Job. Y como Job no tenía revelación de la palabra de Dios, porque Job no leía la Biblia, no había Biblia. Job es el primer libro de la Biblia, el primero en escribirse. El libro más viejo de todos es Job, ¿sí sabían? El más viejo de toda la Biblia. Job tenía otro problema. ¿Saben cuál era? Que no se congregaba en Hechos mi iglesia. Porque si él se congregaba en Hechos mi iglesia, él sabría qué hacer. Él sabría que era el diablo, entendería y se enfrentaría al enemigo como debía. Pero no, él no. Él se congregaba en otra, que no voy a decir el nombre. Él se congregaba por allá. Quién sabe qué hacía Job, pero Job no tenía esta revelación. Todo lo que él pensaba, todo lo que él temía, eso fue lo que le vino. Y él dice cosas horribles. Por ejemplo, él dice: maldito el día en que nací. ¿Tú crees que eso es una buena palabra? Ay, pero está en la Biblia. Entonces yo puedo decir que maldito el día en que nací. No, aprende a leer las escrituras. Job dijo cosas muy necias. Job dijo, por ejemplo: ojalá mi madre hubiera abortado y no hubiera nacido yo en este mundo.
para sufrir. Él dijo eso. ¿Y eso suena sabio? No. ¿Eso es espiritual? No. Él dijo cosas horribles. Por eso tú no puedes tomar como doctrina las palabras de Job. Tú debes leer muy atentamente todo el libro y ver exactamente en el capítulo 38 en el cual aparece Dios. Porque eso es lo más hermoso. Cuando Dios entra en acción, es un cambio total en el libro. Entonces, ¡pum!, la vuelta. ¿Qué le dice Dios a Job? Yo sé que les hablé mucho de esto, pero vale la pena. ¿Por qué? Aquí estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 38. Dios le dice así: ahora ciñe como varón tus lomos. Estamos hablando de los lomos, ¿verdad? De la verdad en los lomos. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Terminó Eliú su discurso. Acababa de hablar Job una cantidad de barbaridades, entre cosas buenas y entre cosas malas. Y entonces Dios aparece en escena. Y hay un torbellino y Dios le dice esto: Job, ciñe tus lomos como un varón. Y ahora soy yo quien te va a hacer las preguntas y tú me vas a responder. Como sabes tanto, entonces respóndeme. Y comienza Dios a sacarle el cuestionario que, Señor Santísimo, yo no quisiera estar ahí. Porque Dios le dice a Job: a ver, Job, si sabes tanto, entonces explícame. ¿Dónde estabas tú el día que yo fundé la tierra? Dime cuáles son los cimientos de la tierra. ¿Cómo hice yo para que se sostenga así como se sostiene? Explícame. Dime cuál fue la sabiduría que yo usé para crear las constelaciones. Dime, si sabes tanto, ¿has visto la Osa Mayor? ¿Has visto tales constelaciones? Dime, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo hice? Explícame dónde duerme Leviatán, el gran monstruo marino que yo tengo en las profundidades del abismo, en los océanos. ¿Tú sabes? ¿Acaso tú sabes cómo fue que yo le puse un límite al mar? ¿O no te has dado cuenta que el mar nunca se llena, sino que llega a un límite y de ahí no pasa? Fui yo quien le puse ese límite. ¿Tú sabes cómo? Explícame, si sabes tanto, explícame, le dice Dios a Job. O explícame cómo es el proceso de condensación del agua, que el agua se evapora, sube, forma nubes y luego llueve sobre la tierra. ¿Tú conoces eso, Job? ¿Sabes mucho? Enséñame entonces. Como dices que sabes tanto y estás ahí sacando esas conjeturas todas ridículas y todas locas, entonces explícame a ver qué es lo que está pasando. Y así es todo ese capítulo, tú lo puedes leer, Dios interrogando a Job y haciéndole preguntas muy difíciles. El Dios de toda sabiduría está confrontando a un hombre que está culpando a Dios de sus desgracias. Hace 8 días yo te hablaba de esto. Tú no puedes dejar que el enemigo te haga pensar que Dios es el culpable de esas cosas malas que te están pasando, porque la religión siempre quiere mostrar a Dios como el malo del paseo. Y como la fácil es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Bueno, es la voluntad de Dios. Dios me puso esto por alguna razón. Esa es la fácil, pero no la correcta, porque tú jamás debes culpar a Dios de esas cosas malas. Vimos este versículo cuando Jesús dijo: el ladrón, Satanás, vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dijo Jesús: yo vine a deshacer las obras del diablo. Dios ahí ya como hasta acá, de lo que están hablando todos estos, Él se les presenta y le dice a Job y le hace estas preguntas. Entonces Job dice, Job rasga sus vestidos y Job se humilla y dice: me arrepiento, Señor, conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Mejor así, ¿no? No que Dios me pregunte y yo le responda. No, mejor déjame, yo pregunto, enséñame. Como quien dice, más bien yo quiero aprender de ti. Yo reconozco, Señor, hoy que todo lo puedes. Y entonces dice la palabra que Dios comenzó a bendecir a Job. Pero antes, Job oró por sus amigos. Por eso es que lo estaban condenando y lo estaban juzgando. Job oró por ellos, mostrándonos ese cuadro de perdón, ese cuadro de amor donde se mueve lo más milagroso de Dios.
porque una vez él oró por sus amigos, comenzó a llegar la restitución y Dios le devolvió el doble de lo que tenía antes. Y lo bendijo con abundancia, le dio más familia, le dio más ganados, más tierras y se convirtió en un hombre muy rico. Y aparte de eso, le dio muchos años de vida para que disfrutara de esas bendiciones. Qué lindo, ¿no? Así es Dios. Pero mira las palabras que Dios le dice a Job: ahora ciñe como varón tus lomos. Como quien dice, deje de ser niña. Deje de estar llorando y lamentándose, póngase como un hombre, levántese y escúcheme, porque no va a solucionar absolutamente nada con esa quejadera. Todos esos pesimismos y esas palabras necias no van a servir absolutamente de nada. Ciñe tus lomos como un varón y escúchame. Es lo que está diciendo Dios. Porque el pensamiento derrotista no sirve para nada. ¿De qué sirve? ¿Tú crees que en algo se soluciona tu problema quejándote? Está bien que te eches una lloradita normal, te desahogaste, pero ya, levántate y pelea. Da tu batalla de fe. Ciñe tus lomos con la verdad. Ponle verdad a tu espíritu y levántate. Porque tú no estás para derrota. Dios no te creó para destrucción. Dios te creó para victoria, para que conquistes, para que puedas vencer en medio de cualquier dificultad. Ciñe tus lomos con la verdad, dice la palabra del Señor, y levántate. Aleluya. Deja de llorar. Esta generación y esta era moderna que estamos viviendo ha desdibujado la imagen de los hombres. Todos esos adoctrinamientos y todo lo que se está pasando en el mundo le ha quitado al hombre el poder que Dios le dio. Y yo no estoy teniendo pensamientos machistas ni nada de eso. Solamente estoy diciendo que Dios al hombre le dio una asignatura y él debería cumplir con eso. Porque estamos en una generación en la cual las mujeres son las más trabajadoras, son las que más responden por el hogar, mujeres madres de cabezas de familia, gloria a Dios por ellas, las bendecimos, las aplaudimos, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre sea hombre y traiga provisión a su casa. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre se porte varonilmente. Amén. ¿No les parece? ¿Está muy duro esto? No, es la verdad, es lo que dice la Escritura. Mira lo que dice en primera carta a los Corintios 16, versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué versículo? Velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente. Y todo lo que hagas, hazlo con amor. Pórtate como un hombre. Te vas a trabajar, son las 10 de la mañana y ya estás, pero qué mamera, pensé que eran las 4 de la tarde y ya me quiero ir, qué pereza este trabajo, qué pereza lo que estoy haciendo. Dios te dice: haz todas las cosas con amor. Trabaja con amor. Haz lo que tienes que hacer, hazlo con amor. Métele ganas a lo que estás haciendo. Pórtate como un hombre. Deja de quejarte. Deja de llorar. Tienes que salir, trabajar y Dios bendecirá la obra de tus manos. Dios no patrocina flojos. Dios bendice personas esforzadas, personas valientes. Ahí está la bendición. Ahí está la multiplicación. Pórtate varonilmente, deja de estar llorando y deja de estar quejándote, porque eso no está solucionando absolutamente nada. ¿Han hablado con esas personas que todo el tiempo se quejan? ¿Es aburridor o no? Y si no has hablado con una de ellas, posiblemente eres tú el que se queda. Es que todo me sale mal. Nadie me da trabajo. No, es que la cosa está muy difícil. Es que la verdad, no, yo no puedo con esto. Esto está terrible. A mí nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Yo no quiero estar así, esto es horrible, mire, de verdad, es que todo me sale mal, pero ya pasaste la hoja de vida en tal parte. No, pero ¿para qué? Si eso allá, no, si no recibieron a tal persona, mucho menos a mí. Hay gente que habla así. Y por eso nunca avanzan. ¿Tú quieres ser un buen soldado? Tienes que empezar por tu actitud.
De nada te servirá todas las armas que vas a aprender acá si no tienes la actitud correcta. Si vas pensando en derrota, pensando que estás mal, pensando que no puedes, ahí ya está el problema. Tienes que aprender a portarte varonilmente. Y no solo para los hombres, para las mujeres también. Tienen que ser fuertes, valientes, esforzadas. Como dijo una sabia, no sé si decirlo, digamos que sí. Como dijo Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Terrible, ¿cierto? Tú tienes que salirte de ese pensamiento de derrota y comenzar a mirar hacia adelante. ¿Cuántos lo creen? Dejar de estar ahí en esa actitud pésima. Mira que un día Josué, los que han leído la historia también, él tenía que conquistar, ¿no? Él sale del desierto, cruza el río Jordán, se abre en dos, hace un altar, de eso prediqué hace unos días. Él entra a la tierra prometida dirigiendo toda una nación, un ejército poderoso con Dios. Se caen las murallas de Jericó, conquistan la primera ciudad. Dios les dice que esa primera ciudad es para Dios, que no pueden tomar ni un solo despojo de allí, que esas riquezas son consagradas a Dios. Deben prenderle fuego a esa ciudad porque es como una ofrenda quemada a Dios, ¿no? Dios les dice eso. Porque ¿cuántos saben que siempre lo primero es para Dios? Siempre. Eso es un principio bíblico. Luego ellos van a enfrentar Ai. Y cuando enfrentan la ciudad de Ai, pierden. Y hay muchos muertos. Él está destrozado, está muy triste. Hubo un pecado de un hombre llamado Acán, que tomó unos mantos babilónicos, unas piezas de oro, unos lingotes de oro y unas piezas de plata, las guardó cuando estaban conquistando Jericó, las puso bajo sus enseres y pensó que nadie se daba cuenta. Desobedeció a Dios y robó, tomó del anatema, de lo prohibido, que trae maldición, porque lo prohibido trae maldición. Eso significa anatema. Anatema es maldición, sí, pero es cuando habla de algo prohibido que trae maldición. Y entonces él tomó lo prohibido y eso le trajo una maldición. Perdieron. Ahora Josué está llorando delante de Dios. Se rasgó sus vestidos. Ahí en el capítulo 7, versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, miren lo que dijo Josué: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Aquí está la vieja manía de tantas personas, y es culpar a Dios. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sí ves que es un pesimista Josué ahí? Josué está pensando: ahora nos van a matar, ahora nos van a destruir, nos van a acabar, y tú nos sacaste para que muramos. O sea, Josué, lee la Biblia. ¿Qué te pasa, Josué? ¿No te das cuenta? Cuando esas cosas pasan, hay que hacer los ajustes, porque la Biblia dice claramente: la maldición nunca viene sin causa. Eso es una palabra fuerte. Pero no es para quedarse ahí llorando, porque si seguimos leyendo, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero si seguimos leyendo, Dios le dice: levántate, ¿qué haces ahí llorando? Levántate, vamos a pelear esto. Hay maldición en Israel porque alguien tomó de lo prohibido y lo metió en su casa. Y si ustedes no quitan el anatema de su casa, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Ahí lo dice, puedes seguir leyéndolo, estúdialo en casa. Tienes que sacar ese anatema, esa maldición, y entonces podrás enfrentar a tus enemigos. Pero resalto del texto la palabra que Dios le da a Josué: ¿qué haces ahí postrado de esa manera? ¿Qué haces ahí llorando? No es la actitud que debes tener en este momento. En este momento lo que debes tener es la actitud de un hombre de Dios, valeroso, guerrero, que está dispuesto a enfrentarse y a pelear contra las cosas que están pasando. El hecho de que hayas perdido una batalla no quiere decir que las perderás todas. Yo también he perdido batallas, pero he aprendido que cada vez que he perdido una batalla en mi vida es porque algo estuvo mal.
hago los ajustes, tomo mi actitud y sigo peleando. Y Dios, que es tan bueno, después trae restitución, bendición, porque Dios hace ese tipo de cosas. Dios es bueno, pero hay que seguir peleando, porque llorar y quejarte no servirá absolutamente en nada. Tienes que levantarte y pelear. Nosotros somos hijos de Dios y hoy nos vamos a ceñir con la verdad nuestros lomos. La verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Tengo el poder, yo tengo el poder, no Satanás. Yo soy un hijo de Dios. Si algo ocasionó un problema en mi vida, me equivoqué, pequé, no sé, lo que sea, pues es sencillo. Hago los ajustes y busco a mi Señor con todo mi corazón. Y mi Señor, que es tan bueno, me devolverá todo eso que el enemigo me robó. ¿Lo crees o no? Yo creo en un Dios bueno. Pero todo depende de la actitud. Y comienza esta armadura con esta parte. La segunda es la coraza de justicia. Digan conmigo, la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Era como una especie de chaleco que se ponían y caía sobre el pecho y sobre la espalda. Se amarraba aquí con unas correas, la parte delantera con la trasera, y así se protegían. Era hecha de unos cueros muy gruesos que cuando lanzaban flechas ella protegía. Después, al pasar el tiempo, ya las hacían de otros materiales como bronce o hierro, que era mucho más resistente. Pero la referencia es la misma. Tú necesitas ponerte una coraza de hierro, una coraza de justicia para cubrir tu pecho y tu espalda. Y este punto me fascina, porque ¿qué es la justicia en la Biblia? ¿Tú sabes qué es la justicia en la Biblia? La justicia en el nuevo pacto es algo que tú posicionalmente tienes, que Jesús te otorgó a través de su muerte en la cruz. Es una posición de inocencia. Eso es la justicia, que Jesús pagó por tu deuda. Tú le debías a Dios mucho, claro, y Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Él nunca ha dejado de ser justo. El hecho de que te haya perdonado no quiere decir que haya sido injusto. Porque el alma que pecare, esta morirá. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. En ese orden de ideas, tú tenías que pagar por esos pecados que cometiste. Yo también. Teníamos que pagar por ellos. Porque Dios es justo, entonces para hacerse justicia debe pagarse por ese pecado. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno también? Entonces Dios fue bueno contigo y te perdonó, pero no así solamente. Dios dijo, yo soy bueno, te perdono, pero como soy justo, alguien tiene que pagar. Necesito a alguien inocente que muera en lugar de ustedes. Y por eso Jesús vino a esta tierra, el perfecto, el que nunca pecó, el inocente, y derramó su sangre limpia, y esa sangre fue aceptada por Dios como intercambio. Él recibió el castigo que tú merecías. Él, siendo inocente, se hizo culpable, y ahora tú, que eras culpable, fuiste declarado inocente. Eso se llama justificación. Poderoso, porque hoy somos justificados. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, hoy somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eres justificado? ¿Por tus buenas obras? ¿Por tus buenas acciones? No, por la sangre de Cristo. Tú no eres justificado porque repartes mercado a los pobres. ¿Ustedes saben que hay mucha gente que hace ese tipo de cosas para lavar su conciencia? Ellos pecan, hacen de todo y después van, invierten un buen dinero, ayudan a gente que está necesitada y entonces piensan que con eso ya la hicieron. No, nadie se justifica por sus obras, nadie. Delante de Dios la única forma de justificarse es a través de la fe en Jesucristo. No existe otra manera, es la única. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice así: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Di conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Eso eres tú.
ponte la coraza de justicia, dice el versículo en Efesios capítulo 6, parte de la armadura. Ponte la coraza de justicia porque es lo que te protege el pecho, es lo que te protege la espalda. Cuando tú tienes la coraza de justicia, entonces Satanás no podrá condenarte con la culpa. Porque una de las estrategias más efectivas del enemigo es la culpa. ¿Sí o no? ¿Qué dice el diablo? Tú eres culpable. Tú te mereces esto. Tú vas a estar mal porque tú pecaste, acuérdate. Y entonces entra la culpa. Sí, soy merecedor de esto. Y la religión que no ayuda. Porque la religión sí, de verdad, qué desastre. Con todo respeto. Dios, ¿qué quiere poner en tu pecho? La justicia. ¿Qué puso la religión en tu pecho? La culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dicen. ¿Pero es así o no es así? Y se condenan y se condenan y se dan golpes de pecho y cada día están, nunca salen de su situación porque se están dando golpes de pecho. Es mi culpa, es mi culpa, es mi gran culpa. Y Dios dice, hasta que no entiendas la justicia, hasta que no te pongas esa coraza de justicia en tu pecho, no podrás salir de ahí. En vez de estar diciendo, por mi culpa, si quieres darte golpes de pecho, hazlo con la justicia de Dios. Dice, por la justicia de Dios, por la justicia de Dios, por la gran justicia de Dios, yo puedo hacerle frente a mis enemigos. Es mi coraza. Soy hecho la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Tú ya no le debes nada a Dios. Si estás bajo la sangre, todo tu pasado fue borrado. No le debes nada. Tu pasado no existe para Dios. Él te ve inocente, como si nunca hubieras pecado. Te ve inocente. ¿Quién es este? Ay, es un santo hijo mío. Y tú, ¿de verdad me ves así, Dios? Sí, te veo a través de Cristo. Lo único que te veo cuando te veo es la sangre de Jesús sobre ti. Te veo a través de mi hijo. Es más, te pareces tanto a mi hijo que te confundo con él. Tienes el mismo espíritu de mi hijo. Eres mi hijo. Eres justo, no me debes nada. Eres santo como mi hijo Jesús. Aleluya. Esto es poderosísimo. La justicia, la justificación es una de las doctrinas bases fundamentales del cristianismo y es una de las que más rechaza la religión. Sin justificación no hay entrada al cielo, porque la Biblia claramente dice que al cielo no entra cosa inmunda. Por eso para Dios, para llevarte al cielo tiene primero que justificarte. De lo contrario no puedes entrar. Él tiene que borrar el pecado de ti, tiene que borrar el historial, tiene que quitar todos tus antecedentes penales de conducta, de todo lo que hiciste mal. Tiene que borrar eso, quitarlo, hacerte una persona nueva, darte un nuevo espíritu, darte un nuevo nacimiento, hacerte una persona creada según Dios para nuevas obras, poner su Espíritu Santo dentro de ti. Ahora te mira y dice, este es mi hijo perfecto, pero por supuesto sigue, el cielo es tu casa. Sin justificación no hay salvación. ¿Cómo te parece? Poderoso. Es la justicia de Dios. Eso es la justicia de Dios. Si tú te pones la coraza de justicia, Satanás nunca te puede condenar. Porque esas barreras de la culpa son muy fuertes, son muy duras. La culpa no te deja avanzar. La culpa te hace perder en contra de tus enemigos. Pero gloria a Dios, ya no hay culpa. Ahora estamos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Esto es palabra. Romanos 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es intercambio. O sea, lo que dice el versículo es, tú eres justificado gratuitamente por la gracia de Dios mediante el intercambio
que hizo Cristo, porque Él se puso en el lugar que te correspondía a ti y te dio a ti el lugar que le correspondía a Él. Él se hizo culpable, Él se hizo pecado para que tú seas declarado inocente delante del Padre y así puedas entrar a la eterna salvación. Eso es justificación. Ponte la coraza de justicia y enfréntate al enemigo. Porque tú tratas de pelear en contra de él y usas todas las armas que sabes y oras y ayunas y haces de todo, pero no funciona. ¿Qué pasa? Si te estás condenando todo el tiempo, no hay resultados. Antes de enfrentar al enemigo con mis armas, yo necesito tener una coraza de justicia. Soy perdonado, soy un hijo de Dios. Y Satanás viene con mentiras y te dice: no, tú eres culpable, tú tienes que pagar. Vienen desgracias sobre ti porque tú hiciste algo malo. Y tú dices: no fui yo no lo hice. Estás mintiendo si lo hiciste. No fui yo, fue el viejo hombre. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y no estás mintiendo, estás diciendo la verdad. Poderoso. Es la coraza de justicia lo que te hace resistir ante los ataques del enemigo. ¿Y tu historial entonces dónde quedó? Y el historial, porque había un historial, un registro ahí. Yo me acuerdo cuando yo era más joven de lo que soy ahora. Yo estaba en las reuniones y predicaban y decían: es que Dios tiene una cuenta y Él va escribiendo cada cosa que tú haces y un día serás juzgado por todo eso. Y uno era: ay, de verdad. Y uno estaba en condenación todo el tiempo. Pero eso no dice la Biblia. Eso sí le pasa a los que no creen en Jesús. Si hay un registro y un día los libros serán abiertos en el gran trono blanco y serán juzgados por sus acciones. Pero los hijos de Dios no tienen historial. ¿Por qué? Dice Colosenses capítulo 2 versículo 14 así. Colosenses 2:14: anulando Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde quedó tu antecedente? En la cruz. ¿Dónde quedó tu historial? En la cruz. Jesús tomó esa acta de decretos que te era contraria, la tomó, la clavó en la cruz y luego la sangre bajó y limpió esa hoja y la dejó completamente blanca, completamente limpia. Aleluya. Eso es justificación. La justificación es un tema demasiado poderoso en la Biblia. Cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús, entras en su pacto y Dios comienza a mirarte a través de su Hijo. Él comienza a mirarte santo, inocente. ¿Quieres ser un buen soldado de Jesús? Ponte la coraza de justicia. Primero, el cinturón, la verdad. Métele verdad, la verdad por dentro, cubriendo tus lomos. Segundo, ponte la coraza de justicia. Ya ahí ya estás muy protegido, pero no es todo, aún falta. Pero quisiera, antes de pasar al siguiente, mostrarte como dice en Romanos capítulo 4 versículo 13. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Digan conmigo: la justicia de la fe. Qué bonita expresión, ¿no? La justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. ¿Qué produce la ley? Ira. La gente más legalista es la más brava. Viven amargados por su imposibilidad ante el cumplimiento de esa ley, porque ningún hombre está en condiciones de cumplir la ley de Dios. Nadie. Ninguno pudo. Dios es muy exigente, se pasa. Estamos hablando de 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Tú te sabes esos mandamientos? A duras penas nos sabemos los 10 mandamientos de Éxodo 20. Se los pregunto y seguro que los corcho. Ahora, si les preguntaran los 613 mandamientos, y aún así el legalista piensa que con sus acciones puede agradar a Dios y puede declararse justo delante de Dios, está muy equivocado.
muy equivocado. Eso producirá ira. Porque la ley produce ira. Porque el legalista se está condenando todo el tiempo y todo el tiempo está condenando a los demás. Y al caído caerle, y al que pecó entonces le pongo el piso y lo señalo, y es que eres pecador, es que la amarraste, y ahí está, dele, el legalista, porque la ley trae ira. Pero dice aquí la palabra, nosotros no somos justificados por la ley, nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Es un regalo. Tú no pagaste por esto, alguien pagó por ti esta cuenta. Y se llama Jesús, con su sangre preciosa, lo más valioso del universo. Su sangre fue el precio que se pagó por tu redención. Por eso tú vales mucho. Tú no eres una porquería o algo así como muchos dicen. No, tú eres y tienes un valor incalculable porque tú vales la sangre de Cristo. Ese fue el precio que se pagó por tu redención. Aleluya. Poderoso. Eso es lo que hizo Jesús. Y ahí más adelante dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer lo que promete? Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira esto. Su fe le fue contada por justicia. O sea, tuvo fe y esa fe le fue contada como un buen comportamiento, como si hubiera sido una persona perfecta y nunca se hubiera equivocado. Claro, porque nadie podía, entonces Dios dijo, como nadie puede, tengo que hacer algo, quiero tener estos hijos en mi gloria. Jesús pagó la condena, se hizo culpable, murió por nosotros y ahora nosotros creemos en eso y solo por creer tenemos ese lugar que el Señor nos dio. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2. Es por su gracia. Hoy tenemos redención, tenemos justificación. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Jesús fue resucitado para tu justificación. Entonces tú necesitas estar en el lugar correcto, con la coraza de justicia. El diablo viene y te dice, te voy a matar, te voy a acabar porque tú fuiste malo. Y tú le dices, no, Satanás, yo soy justo, soy un hijo de Dios, soy inocente delante del Padre, yo no debo nada, yo tengo el poder, tengo al Espíritu Santo para destruirte. Eso es tener la armadura de Dios. ¿Cómo te parece la coraza de justicia? ¿Tú te imaginas la gente del Antiguo Testamento pensando en esto? Yo creo que ellos soñaban, decían, uy, ¿cómo será ese día cuando la gente tenga el Espíritu dentro? ¿Cómo será ese día cuando la gente pueda ser justificada por su fe y no por las obras? Cuando ya no tengan que estar matando becerritos y pagando el cordero allá para la perdón, sino simplemente por creer en el sacrificio del Mesías que vendrá. ¿Cómo sería estos pensando en eso? Pobrecitos. Pero nosotros sí tenemos ese tiempo. El rey David en Salmos capítulo 32 versículo 1 escribió así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. O sea, David estaba mirando hacia el futuro. ¿Sabes a quién estaba viendo David? Te estaba viendo a ti. Bienaventurado, mírelo, ahí está. Dios no lo inculpa de pecado. Que Dios no lo vea culpable. Wow. Y que en su espíritu no haya maldad. Porque eso pasó en el espíritu, no en el alma, ¿no? En el espíritu. El nuevo nacimiento se procesa en el espíritu. Tú eres santo acá. En tu alma estás batallando, en tu alma todavía estás en un proceso de santificación normal, todos estamos en ese proceso. Pero por eso el rey David sabe y profetiza desde mucho antes que viniera Cristo. Un día, mucha gente en esta tierra será santa, completamente santa en su espíritu. Gloria a Dios. Estos son tesoros. Gloria a mi Señor. ¿Tú lo crees, iglesia? ¿De verdad lo crees? Tómalo para ti.
Porque la religión quiso poner en tu pecho la culpa, Dios quiere poner en tu pecho la justicia. Tú dices, Señor, yo soy hijo de Dios, yo creo en ti. Aleluya. Número 3, el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el apresto? Los zapatos del Evangelio de la paz. Esto protege tus pies. Y los pies son muy importantes en la Biblia porque los pies es lo que tiene contacto con el mundo todo el tiempo. Sí, todo el resto de tu cuerpo está en el aire, ¿sí o no? Pero tus pies están pisando este mundo. Un día Jesús tomó un lebrillo, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y comenzó uno por uno. Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, déjame, o si no, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, ay, entonces lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dijo, no, tampoco, no te sobreactúes. Tú ya estás limpio por la palabra que yo te di. Necesito lavarte los pies. Porque los pies es lo que está todo el tiempo en contacto con este mundo. Y cuando tú caminas por este mundo maldito, esta tierra está maldita porque hay maldición en la tierra. No es que yo esté maldiciendo la tierra. Dios ya puso una maldición sobre la tierra cuando Adán pecó. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Producirás abrojos, espinos y la tierra dará el fruto con trabajo y entonces el hombre sudará mucho para tener el fruto de la tierra. Es una maldición que está en la tierra. Y en esa tierra hay todo tipo de cosas horribles, pecados, perversidades. Esta tierra está llena de oscuridad. Y aunque tú no eres de esta tierra, tú eres del cielo y perteneces al reino de la luz, tú sigues caminando en esta tierra y tú necesitas que Jesús te lave los pies todos los días, porque algo del mundo se te pega. Jesús le dijo, déjame lavarte los pies, Pedro. Tú necesitas dejar que Jesús te lave los pies. Todos los días debes ir donde Jesús. Todos los días, Señor, lávame los pies. Si algo de este mundo se me pegó, límpialo. Límpialo porque yo no quiero estar sucio. No quiero que esto me contamine. Y Jesús, muy lindo, toma la toalla, toma el lebrillo con agua y comienza a lavarte los pies. Yo creo que nosotros los hijos de Dios debemos ir todos los días al aposento alto donde está Jesús con el lebrillo. ¿Ya estás acá? Todos los días. No puedes dejar pasar mucho tiempo. Tienes que regresar al Señor. La palabra evangelio en griego es eugelion. Significa buen mensaje, buenas noticias. Llevar buenas noticias sobre Cristo y su salvación, sobre Cristo y su reino, sobre sus doctrinas, declaraciones, preceptos y promesas. Eso significa evangelio. Ahí tal cual donde está el significado en la raíz original del texto, lo que significa es lo que les acabo de decir. Las buenas noticias, porque el evangelio son buenas noticias. Jesús no vino a condenar el mundo, dice Juan capítulo 3, versículo 17. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a que el mundo sea salvo por Él. Eso se llaman buenas noticias. ¿O no son buenas noticias lo que te estoy diciendo hoy? Que eres justificado, que ya no debes nada, que puedes estar limpio delante del Padre, que tienes entrada al cielo, que puedes hacerle frente a Satanás, que ya no hay culpa, que el Señor clavó el acta de decretos en la cruz y con su sangre borró. ¿Eso son buenas noticias o no? Dice la palabra, ponte en tus pies el evangelio de la paz. Hablando de que es ahí donde tú estás llevando a todo lugar donde llegues ese evangelio de la paz. Donde tú pisas estás llevando el evangelio porque eres portador del evangelio. Y como dijo Pablo allá en Romanos en el capítulo 1 versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, escucha, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justos, santos, inocentes, viven por fe. Y nosotros llevamos este evangelio y el evangelio es poder para salvación. Entonces no nos avergonzamos del evangelio. Nunca te calles. Una forma de protegerte es siempre a cada lugar donde vayas, lleva el evangelio de la paz. Te hago una pregunta, ¿a cuántas personas esta semana que pasó les hablaste de Cristo? No me respondes.
Guárdatelo ahí en el corazón. Nosotros deberíamos todo el tiempo estar hablando de Cristo. A cada lugar donde lleguemos, llevar el evangelio de la paz. Porque el mundo nos necesita. Este mundo necesita de los hijos de Dios. Se van a burlar de ti quizá. Otros te van a criticar, te van a decir, ay no, pues ahora el cristianito. Y otras cosas como esas. Pero no importa. Cuando eso pase, alégrate. Jesús en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, él finalizó Mateo 5 diciendo esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces gócense y alégrense. Ustedes le están haciendo un favor al mundo. El mundo no entiende, pero si no fuera por la iglesia, el mundo ya estaría destruido. Porque somos la sal que preserva al mundo. Es por eso que Jesús, antes de traer el juicio sobre la tierra, tiene primero que sacar la iglesia. Porque la iglesia preserva. Al no estar la iglesia en la tierra, no hay nada que detenga el juicio. Somos una bendición para este mundo. Entonces no te avergüences de dar testimonio de Jesús. Siempre lleva el mensaje del evangelio a cada lugar que pises. Donde quiera que estés, predica el evangelio. Hablaré tu palabra en todo lugar. En Marcos capítulo 8, versículo 37, Jesús dijo así: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, Jesús, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Tú quieres que Jesús se avergüence de ti? Imagínate, cuando venga Jesús en la gloria con todos sus ángeles y que te vea y diga, uy, no, qué oso, este no. No, este yo no lo salvo, no, qué oso. No me hable, qué oso. Pero porque Jesús, tú te avergonzaste de mí todo el tiempo. Yo me avergonzo también de ti. ¿Cómo te avergüenzas de mí si yo fui el que te di la salvación? No te avergüences de Jesús. Da testimonio de Jesús. Lleva en tus pies el evangelio de la paz, las buenas noticias donde quiera que estés. Hace 15 años más o menos, yo estaba en una iglesia en la 186 con séptima, en el barrio Lijacá, pero yo vivía en Usme, imagínate, y tenía que pegarme esos viajes y yo no tenía ni carro ni moto, no, yo andaba en bus. Entonces eran largos trayectos y muchas veces en el camino Dios me cruzó personas para que les predicara. Eran tiempos muy largos. Y un día yo iba en Transmilenio y había una muchacha en una silla y ella estaba llorando. Y el Espíritu Santo me dijo, háblale. Pero yo dije, uy, no, qué oso, ¿yo qué me voy a poner a hablarle ahorita? Y además estoy cansado y me hice el loco omitiendo la voz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo me decía, háblale. Y me lo seguía diciendo. De repente la persona que estaba sentada al lado de ella se levantó de la silla y se bajó del bus. Yo dije, no, ya tocó porque el Espíritu Santo. Me decidí, después de una lucha ahí en mi interior, me senté al lado de ella y comencé a sufrir otro rato porque no sabía qué decirle. Y yo era pensando, ¿qué le digo, Señor? Pero dime, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Y es tan sencillo porque uno tiene mucho que dar. ¿Cuánta palabra has recibido aquí? Hay mucho que dar, es solo abrir la boca. Dice la palabra, no pienses en lo que vas a decir, simplemente abre tu boca y Dios pondrá las palabras. Entonces me arriesgué y solo le dije esto: ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Me dejas orar por ti? Eso fue lo que le dije. No se me ocurrió nada más en el momento. Entonces ella me dijo, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, sí. Me dijo, por favor, ayúdame. Se alargó la conversación y yo comencé a predicarle de Jesús lo que quedaba de camino. Ella se bajó del bus por allá en Tunjuelito y yo seguí hacia Usme. Pero antes de bajarse me dijo, necesito que vayas a mi casa y lo mismo que me estás diciendo se lo digas a mi esposo. Yo tengo una hija pequeñita y mi esposo. Entonces yo le dije, listo, de una. Acordamos una cita y en los siguientes días fui a su casa a visitarla en un barrio que es por allá arriba, Diana Turbay, creo que se llama, después de La Picota. Fui, llegué a su casa. Estaba ella con su niña y con su esposo esperándome.
Yo me senté y comencé a predicarles de Jesús. Y el esposo me escuchaba atentamente. Ellos tenían muchos problemas, pero la palabra de Dios son buenas noticias. Entonces esa palabra comenzó a traer vida allí. Ellos recibieron a Cristo ese día. El esposo de ella también, y su niña que tenía como 2 años en aquel entonces, no recuerdo exactamente, o 3 años, algo así. Y me fui feliz, porque se siente un gozo muy grande cuando uno le habla a alguien de Cristo y cuando uno se da cuenta que algo poderoso pasó ahí. Me fui. A los 15 días esta mujer me llamó y me dijo: mi esposo acaba de morir en un accidente de tránsito. Y yo, ¿qué? Su esposo había muerto. Y en mi corazón me quedó algo guardado. ¿Qué tal si yo no le hubiera hablado a esa mujer? Tampoco le hubiera hablado a su esposo. Pero gracias a que a que vencí mis temores y prediqué de Jesús, ese hombre recibió salvación. Gloria al Señor. Dios tenía un plan. Dios quería que ese hombre fuera salvo. Seguramente alguien oraba por él, yo no sé, su mamá, su tía, su abuelo, alguna cosa pasó, pero Dios movió sus fichas para que uno que tuviera el apresto del evangelio en sus pies estuviera decidido de llevar allá a esa casa las buenas noticias. Le doy toda la gloria a mi Señor. Lo hice. Pasó el tiempo, más o menos 15 años. Un domingo acá en una de nuestras reuniones de 10 de la mañana, al finalizar, se acercó una mujer con su hija, que es como así de grande, y me dijo: pastor, yo soy Angie, a la muchacha que tú le predicaste en ese Transmilenio, y esta es mi hija. Y yo, uy, se creció. Y estos son mis otros 2 hijos, y este es mi esposo. Obviamente otro esposo, no el mismo. Y dijo: esta es mi familia. Y yo los saludé, yo, ay, qué bueno, mucho gusto. Y hoy se congregan con nosotros en nuestra iglesia. Dios es bueno. Por eso nunca te calles. Las buenas noticias las tiene que recibir el mundo. Y tú eres portador de esas buenas noticias. Esto es defensa para ti. Esto te ayuda a resistir. Parte de la protección que tú tienes es poder contarle a otros las buenas nuevas de salvación. Que te critiquen, que te juzguen, que te digan lo que sea, no importa. Número 4, en este no me demoro, dice la palabra el escudo de la fe. Sobre todo el escudo de la fe. No voy a hablar de este porque luego voy a estar hablando un poco más de fe en las otras predicaciones. Solo la dejo ahí en el tintero para que se acuerden, porque habla que sobre todo, porque el escudo de la fe protege todo lo que tú eres. Pero vamos al 5 para terminar, el yelmo de la salvación. La salvación como yelmo. ¿Qué es el yelmo? Un casco que protege tu cabeza. Eso es. Dios quiere que tú estés completamente protegido en contra del enemigo. La cabeza debe estar protegida con la salvación. Salvación es la palabra griega soterión. Y te voy a leer lo que significa, presta atención. Rescate, seguridad física y moral, salud, salvación, liberación, libertad, preservación del peligro o destrucción, liberación de la esclavitud y de la prisión, pensamiento de victoria, liberación del pecado y sus consecuencias espirituales. Escucha, ¿qué es salvación? Liberación del pecado y de sus consecuencias espirituales, es decir, la admisión a la vida eterna con bendiciones en el reino de Cristo. Aleluya. Es rescate, redención. Es cuando tú dices: Dios es mi defensa. Ya se pagó un precio por la aflicción, la enfermedad, el pecado, la muerte y el dolor. Todo eso significa esta corta palabra, salvación. ¿Qué tal? ¿Sabes qué significa esto? El yelmo en la cabeza. Ahora sí te hablo del alma. Porque cuando tú estés atravesando por la enfermedad, o cuando te sientas en una prisión sin salida, como que no hay por dónde, o si estás viviendo un problema en casa, en tu familia, en tu matrimonio o en tu economía, estás viviendo algo difícil en tu estado emocional, dice la palabra de Dios, tú tienes que ponerte el yelmo de la salvación. Y lo que significa esto es: tú no estás solo, tú tienes un Salvador.
Él te sacará de esta situación. Y tienes que hacerte a esta idea y creerlo. Yo tengo en mi mente, yo tengo la salvación de mi Señor. Dios no me dejará acá. Dios no me dejará morir. Yo no estoy solo. Aunque Satanás venga a destruirme, yo tengo un Salvador. Aleluya. Porque Jesús te salvó no solamente de ir al infierno. Sí, yo sé, es lo más grande. Ya no vamos al infierno, ahora podemos entrar al cielo. Gloria a Dios. Pero no es el Dios solamente de la eternidad. Él también es el Dios de todos los días. El que está contigo para protegerte, para cuidarte de los peligros. Si te encuentras en una situación de peligro, recuerda, yo tengo un Salvador. Él me salva de esta también. Dios cuida de mí. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No tengo temor de nada. Dios está conmigo. Él es mi Salvador. Es por eso que en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9 dice así, y termino con esta cita: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, no te desesperes, ve y ora. Ve y ora y cuéntale a Dios, háblale al Señor. Que sea conocida tu petición delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? No pienses en cosas que no son dignas de alabanza, que no tengan buen nombre. No pienses en cosas que no contengan ninguna virtud. No estés ocupando tu mente con los pensamientos derrotistas que el enemigo está poniendo. Ponte el yelmo de salvación. Recuerda, tú tienes un Dios, tú tienes un Salvador contigo y te sacará de esta situación en la que estás metido. Dios tiene un Dios, tú tienes un Dios tan grande y tan poderoso que te ama tanto que no te dejará morir en este ataque del enemigo. Tú tienes un Salvador. Ponte el yelmo de la salvación. Dios vino a salvarte, a liberarte. Él cuida de ti. Tú no estás solo. Recuerda las promesas de Dios. Más bien mete en tu mente todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna. Todo eso ponlo en tu mente y piensa en estas verdades. Si Jehová está conmigo, no me dejará, Él no me desamparará. No temeré ni me intimidaré. No tendré miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Dios dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo creo, Señor, que tú vas conmigo como poderoso gigante. Me pongo el yelmo de mi salvación. Mis pensamientos se ordenan de acuerdo a tu palabra, porque yo tengo un Salvador. Yo no estoy solo en esta vida. Yo no estoy solo en este mundo. Yo tengo a alguien que pelea por mí las batallas más duras y siempre gana. Nunca pierde. Es mi Señor, es mi Salvador. Aleluya. Ponte sobre tus pies, por favor. Levanta tus manos a Dios. Él está en este lugar. Justificados, su verdad dentro de nosotros. Aleluya.